¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es David Martínez Cruz, estudiante de la Ingeniería en Telemática. Esta asignatura es Bases de Datos Distribuidas, la actividad es complementaria. Vamos a contestar las siguientes preguntas, no sin antes mencionar de qué se trata un poquito esta actividad de reflexión. Bueno, en la presente actividad responderemos algunas preguntas sobre la asignatura Base de Datos Distribuidas. Aquí aprendimos mucho acerca de cómo se concentran las bases de datos, cómo se comportan, cómo están coordinadas entre ellas y vemos la importancia que tienen actualmente en el ámbito de los grandes corporativos. Actualmente las bases de datos distribuidas es una tecnología que permite tener la información de inmediato, sin mucho tiempo de espera. Aparte tienen también medidas de seguridad y en lo que cabe se comportan se comportan como una red. Entonces vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tema de las tres unidades te resultó más interesante y por qué? Bueno, a mí me gustó la evidencia de aprendizaje de la última unidad que es se llama la unidad Administración y Manipulación, ya que ya que realizamos una actividad práctica, se practicó con el software MongoDB, el cual pudimos hacer un prototipo, bueno, que fue un pequeño, pero aprendimos a instalarlos, cómo se configura, cómo puedes insertar datos en un caso real. Entonces, ese fue un tema que me resultó muy interesante. ¿Qué dificultades enfrentaste en la unidad, en alguna de las tres unidades y cómo las superaste? Bueno, realmente el mayor reto para mí fue la configuración de MongoDB, ya que hay que realizar algunos ajustes en el disco duro para que el programa funcione correctamente. Ese fue en lo particular el mayor reto que yo tuve. ¿Cómo aplicarías lo aprendido en tu carrera o entorno laboral? Bueno, como vemos, es un tema de bases de datos distribuidas, es un tema que se relaciona mucho con la telemática, ya que lo encuentro sumamente parecido o no parecido, prácticamente funcionan como una red, donde hay diferentes nodos, se enlazan, se comparten información entre ellos, los datos están distribuidos de diferente forma, puede ser que la base esté replicada en un nodo o parte de la base de datos, entonces la verdad es que yo lo encuentro muy parecido a una red informática, o más bien es es similar. ¿Qué te gustó de la unidad didáctica? Este, pues me gustó, son temas muy interesantes. La base de datos, la verdad, a mí es un tema que me gusta mucho. Saber cómo se conforma un prototipo, cómo se diseña, cómo es que se pueden, cómo se llaman entregas la información, eh, todo ese tipo de cosas o conceptos, pues me gustan mucho. La verdad es que todo el curso estuvo muy interesante. ¿Qué no te gustó? ¿Consideras que pueden mejorar? Prácticamente yo pienso que nada más tener actividades con un poco más en enfoque práctico es lo único que considero. ¿Cómo evaluarías el desempeño de la figura académica? Para mí la verdad es que fue muy buena. Me gustaron las actividades que realizamos y la retroalimentación, la verdad que daba el profesor, son muy buenas. Aparte la motivación que te da, pues te dan ánimos para continuar. Entonces eso me gusta mucho, me gustó mucho del profesor. ¿Consideras que fue claro en las instrucciones? Sí, totalmente. Considero que la planeación viene muy bien especificada y qué es concretamente lo que se requiere de cada actividad. ¿Respondió tus dudas a tiempo? La verdad es que fueron pocas las dudas que tuve, pero considero que el profesor siempre está atento para comunicarnos cosas importantes mediante la plataforma. La verdad es que es muy atento en ese sentido. No tengo, ahora sí que ninguna queja.
¿Motivó tu participación? Sí, sí, claro, por supuesto. Como lo había comentado, es un profesor que te motiva para continuar con tus estudios, a que te integres a hacer tus actividades y eso me parece de los profesores o del profesor en lo particular muy, muy, muy bueno. Sí, 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 la verdad es que en esa pregunta te sentiste acompañado durante el curso. La verdad es que sí, sí, el respaldo del profesor está ahí. Por cualquier, nos dice que si tenemos dudas, te da retroalimentación muy buena. Estuvimos respaldados todo el curso. ¿Algún comentario, sugerencia? Solo considero tener más casos prácticos. Me gustaría aprender más, en lo particular a mí, sobre MongoDB o otro software que haya sobre bases de datos. La verdad es que está muy interesante este tema. Conclusiones. Bueno, en lo particular, aprendí mucho sobre las bases de datos distribuidas. En lo particular, considero que tengo los conceptos muy bien fundamentados de cómo o a qué se refiere con ese concepto de bases de datos distribuidas, cómo funcionan, cómo se diseñan. Y ahorita con lo aprendido de la instalación de MongoDB, bueno, insertar un poquito de código y saber cómo funcionan, que es independientemente su funcionalidad a lo que tenemos como que en concepto de base de datos, no es realmente tablas, información. Aquí en MongoDB, pues se insertas información, pero casi se relaciona es por documentos. MongoDB insertas un documento y puedes llamar a otros documentos y así se van relacionando. O sea, es interesante, muy interesante este tema de MongoDB o el software, cómo se utiliza. Las referencias y de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Saludos, profe.